Seguimos en punto de partida, estamos en la bancaria charlando con el secretario general de la bancaria a nivel nacional, Sergio Palazzo, además referente de la corriente federal de trabajadores, ¿así es? Así es. Gracias por estos minutos, Sergio. Charlar en primer término de un tema que estábamos debatiendo fuera de cámara recién, un tema de fondo, ¿no? Que se está discutiendo hoy en esta Argentina convulsionada, que es el tema de la discusión de los convenios colectivos de fondo, ¿no? Que está planteando el gobierno nacional, ¿no? Este planteo de competitividad, entre comillas, sostenido o con la mirada únicamente puesta en el salario. Un saludo a toda la audiencia y particularmente a los bancarios que ven el programa. La verdad que el gobierno, cuando instala la discusión de los convenios colectivos, en primer lugar, lo que a nuestro entender intenta es rebajar derechos laborales a partir de que pretenden bajar el costo argentino, y creen que bajar el costo argentino es discutir nada más que una merma en el salario y en derechos, para competir, entre comillas, o mejorar lo que ellos dicen la competitividad. Básicamente, y lo hablábamos fuera de cámara, el problema no se presenta por el lado de los salarios, el problema se presenta por una primarización de la economía que padece Argentina desde larga data, en donde nosotros estamos exportando productos primarios y nos devuelven con un valor agregado que lo podríamos tener nosotros. Esto debería ser una discusión de productividad en serio. Creo que la intención del gobierno, cuando quiere discutir de productividad, es la rebaja de derechos laborales de lo que ellos denominan el costo argentino, y creo que va a ser una difícil discusión, porque entrar en ese marco de competitividad con productos que vienen de otros países, particularmente asiáticos, países que son condenados por la propia OIT por trabajo esclavo, es una disminución de derechos lo que se busca, que claramente no estamos de acuerdo. Claro. También, inclusive, fíjate que sería bueno, porque el gobierno plantea esta discusión de los convenios, que no interfiera tanto en algunas discusiones paritarias, porque en nuestro caso teníamos un acuerdo con el sector empresario que el propio gobierno intentó por todos los medios dejarlo sin efecto, que si bien contemplaba primariamente algún tema vinculado a salario importante, tenía la posibilidad de discutir un convenio colectivo mucho más amplio para los trabajadores bancarios. El gobierno se centró nada más que en la discusión salarial y ver cómo trataba de disciplinar a las organizaciones, en este caso la bancaria, en una pauta salarial que ellos pretenden. Si hay un diálogo por excelencia entre el sector patronal y el sector de los trabajadores, es la paritaria. Y creo que el gobierno, en el caso nuestro, que habíamos avanzado en varios temas, si quiere discutir de verdad y pretende el diálogo de verdad, no debería entrometerse para afectar derechos de los trabajadores como intentó en este caso. En todo caso, no tiene que arbitrar, no tiene que jugar para ninguno de los dos sectores. Mirá, en principio debería arbitrar y buscar el bien común en este caso, ¿no? Y el bien común, creo que en un sector como el financiero, que es un sector poderoso, que ha ganado y gana mucho dinero aún en los peores momentos de crisis de la República Argentina y del propio sistema financiero, es, no te diría ponerse al lado de los trabajadores, porque sé que este gobierno no lo va a hacer, pero ponerle una mirada contemplativa a la posibilidad de que los trabajadores crezcan en derecho en lugar de disminuir en derecho. El sistema financiero da para eso. Es un sistema rentable, muy rentable, que ha ido mutando su negocio, pero siempre gana. Del negocio tradicional de tomar y prestar dinero se pasó al negocio de las comisiones, y ese fue un gran negocio para mejorar la rentabilidad. Después se pasó a la posición en dólares cada vez que hay una devaluación y mejora la rentabilidad, o a los títulos públicos como las LEVAC en este último caso, que le permite una alta rentabilidad. Entonces, ¿por qué no discutir mejoras? Sí. Hablando de cuestiones de fondo, Sergio, hoy se plantea un escenario dual, ¿no? Por un lado la macroeconomía, con una cantidad de variables con mucho desajuste, ¿no? Una inflación que todavía no está domada. Recién mencionabas el tema de las LEVACs, el endeudamiento muy importante que está teniendo el Estado argentino, y eso tiene una repercusión en el déficit fiscal y en otras variables. Y por otro lado, más allá de esto, del plano macroeconómico, lo político, ¿no? ¿Cómo se analizan o cómo están analizando desde el sector de los trabajadores bancarios esta dualidad, ¿no? Por un lado la macroeconomía con ciertas variables, y por otro lado este discurso que se está tornando un poco bélico, entre comillas, en este momento por parte de ciertos sectores?
Bueno, es muy buena la pregunta y fíjate qué situación incómoda para la política, porque en realidad es cierto lo que vos decís. La política macroeconómica es lo que condiciona la política, cuando en realidad la política es la que asigna los recursos para saber si hay más o menos pobres, más o mejor o peor educación en un país. Pero es como vos lo planteás, la política macroeconómica. En ese orden, creo que claramente el gobierno ha avanzado en una posición que yo creo que es ideológica, y es consolidar un gobierno donde los sectores concentrados de la economía son los principales ganadores. Si vos tomás referencia a la transferencia de recursos que ha habido durante el ejercicio de 2016, vos tenés que 18.000 millones, que es el 4 puntos del PBI en la Argentina, fueron destinados a una transferencia de recursos fenomenal por vía de devaluación, por vía de quita de impuestos, ya sea retenciones o disminución en el caso de las mineras, o por diversas vías, compra del EVAC o emisiones del EVAC. El 4 puntos del PBI terminó en manos de la economía concentrada y un solo punto del PBI terminó en manos de los trabajadores, ya sea por vía de la asignación universal en el crecimiento económico o en el crecimiento exponencial porque se le extendió a los monotributistas, en la disminución del IVA acotado que le dieron a los jubilados o en esa asignación de fin de año que le pagaron a los jubilados. Esto de la macroeconomía, ¿qué sirvió? Para consolidar mucho dinero que era del erario público en un sector de la economía y mucho menos en un sector de la sociedad que lo necesita. Creo que esta materia macroeconómica es la que tiene pendiente el gobierno para llegar con más recursos a la sociedad que fomente en cierta medida el consumo. Hoy mirás que los principales indicadores económicos te dicen que hay caída de consumo, caída del empleo y caída del poder adquisitivo. Es una combinación complicada, además en un año electoral, y creo que esta medida de fuerza que hemos tomado los trabajadores para advertir al gobierno que el camino a la pobreza cero es diametralmente opuesto al que están tomando, ojalá sea tenido en cuenta. Casi el 70% del PBI en Argentina es consumo interno, y si vos disminuís la posibilidad de consumo porque por vía de rebaja salarial a la gente no le alcanza, o por vía de la apertura de importaciones se pierde en empleo y por ende se pierde recaudación y se pierde poder de consumo, me parece que no es una buena situación macroeconómica para que la política pueda actuar y ordenar esa situación de la macroeconomía. Ahora coincido con vos y me preocupa que haya tomado cierta belicosidad, digamos, el discurso, particularmente el de quienes tienen la responsabilidad en el gobierno nacional de conducir los destinos de la nación. Si realmente se busca el diálogo tiene que ser un diálogo entre dos, o entre tres, o entre los que sea, donde todos nos escuchemos y busquemos soluciones. Ahora, si el diálogo es imposición, es esto, y si no hacen esto, me confronto con ustedes a límites insospechables, parece que hasta ahora en la macroeconomía no va bien y en el camino político que tomaron tampoco estamos bien. En materia de estrategia política, Sergio, uno puede tomar cualquier camino, ¿no? Es una elección, ¿no? Pero aguantarse las consecuencias. Claro, pero por ahí lo que preocupa, hablando de la belicosidad, ¿no?, del discurso, es que hay que tener cierta responsabilidad por el lugar que ocupa. Es un presidente, ¿no? Hablar de manera despectiva de algunos sectores, por así se quiere, está induciendo algunas conductas. Digamos, a mí particularmente eso me preocupa, digamos, como ciudadano. Sí, fíjate que, y tomando el guante de tu pregunta, la belicosidad que se esgrimió creo que desde el mensaje presidencial en el Congreso de la Nación, es como que se acabó el discurso de paz, amor y diálogo y decide confrontar en un año electoral el presidente de la Nación. Y particularmente con los trabajadores, creo que tiene dos aristas. Por un lado, el pensamiento ideológico, porque creo que en el fondo piensa así, de algunas cosas y las enumero. Y segundo, también forma parte de una estrategia comunicacional de este gobierno. Cuando después de la marcha del 1A, terminamos discutiendo choripán sí o choripán no, primero es una falta de respeto a muchos trabajadores que se han movilizado porque tienen problemas, muchos argentinos y compatriotas nuestros que tienen problemas. Y terminamos discutiendo choripán sí o choripán no y nos discutimos que la medida tenía que ver, o por lo menos la que iba a tomar la CGT, con la caída del consumo, la caída de la actividad económica y la caída del poder adquisitivo del salario, entre otras cosas. Después vino la agresión de hay muchas mafias y voy a combatir las mafias, pero flaco, combatir a las mafias, denunciar que tengas que denunciar, meter preso al que tengas que meter preso. Es más, por ahí nos da una importante cátedra, porque que yo recuerdo el primer hecho de corrupción política contemporánea del 83 a la fecha,
se vio involucrada la familia Macri, que fueron las cloacas que nunca se hicieron en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Con Rousselot. Claro, por ahí nos da una importante clase magistral, como dicen en la universidad. Y después fue que el paro le costaba 15.000 millones a la República Argentina. Y digo, también hay que decirle a la República Argentina que la transferencia de recursos de no cobrarle impuestos a los sectores de la economía concentrada son 70.000 millones que se transfirieron y que no fue a cambio de disminución de precio porque pagaban menos impuestos o de generación de empleo porque no la generaron o de generación de inversiones porque la medís en términos de dólares y la inversión es igual. Entonces hubo una transferencia de recursos, pone esta cifra y pone la otra. Y culmina definitivamente cuando el presidente ahora lo que manifiesta es que no tiene plan B económico. Yo creo que no tiene ni plan B ni plan A, porque la economía es como compartimentos estancos y conviven fiscalistas y supuestos desarrollistas y no terminan de congelar una política económica, porque lo escuchás hablar al ministro Duhovne y te habla que hay que bajar impuestos manteniendo la recaudación. Y lo escuchás hablar, por ejemplo, un ala que puede ser desarrollista o tildarse tal como Frigerio, y te invita al consumo a desarrollar la obra pública para contrarrestar el estate quieto de la economía o el statu quo en el que está la economía en caída. Entonces me parece que no tiene ni plan B ni plan A y habría que buscar alguna síntesis o alguna posición donde haya un liderazgo en la economía y los argentinos sepamos para dónde vamos, ¿no? En ese marco, un reclamo del sector de los trabajadores no es una locura, digamos. Yo creo que el reclamo es la contención y la articulación de la protesta social que hoy no pueden llevar a cabo los partidos políticos. Creo que los partidos políticos de oposición en su diáspora que tienen, algunos basados en una autocrítica de por qué se perdió esa elección, otros basados en sus internas, otros en vanidades personales de los dirigentes, no permite que por el sector político venga la articulación de la protesta social y la tiene que encabezar el movimiento obrero y lo bien que hacen encabezarlo. Ahora me parece que la medida no es un fin en sí mismo, sino que tiene que servir para retornar a una mesa de diálogo en donde podamos expresar dos modelos de país, el que quiere el movimiento obrero y el que está llevando el presidente adelante, que nosotros entendemos que está afectando los intereses del movimiento obrero. Vamos a hacer una breve pausa, Sergio, y ya retornamos para analizar la situación del movimiento obrero en la República Argentina.